estaba diciendo lo que él creía que él era y admirándose a él mismo, ¿cierto? Yo soy, yo no soy, yo hago, yo tengo, yo digo. Era con él mismo, se estaba adorando a él mismo. Ahora veamos esta parte que leemos aquí. 1 Samuel 15, 10 y 11. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. La verdad es que este pasaje usted va a decir, bueno, pero ahí yo no entiendo mucho la oración, no veo una oración que Samuel haya hecho. No, ese es el detalle. Imagínense el nivel de oración que tenía Samuel, que aquí nosotros estamos leyendo lo que Dios le dio a él. Dios abrió su corazón y le presentó algo íntimo, algo que Dios pensaba, algo que estaba en el corazón de Dios. Y usted recuerda cuando Samuel estaba chiquito, ya estaba en el templo, ya servía en el templo, y en las noches Dios le hablaba: Samuel, Samuel. Y él corría donde el sacerdote Elí y le decía al sacerdote: no, yo no te he llamado, vete a acostar. Allá otra vez: Samuel, Samuel. Corría nuevamente donde el sacerdote: no, no te he llamado. Allá otra vez: Samuel, Samuel. Y el sacerdote entendió: Dios te está hablando. Y le dice: dile tú a él, dile al Señor: háblame, Señor, háblame, he aquí, tu siervo, háblame. Y nosotros podemos ver con el paso de los años, ya aquí, en esto que acabamos de leer, ya Samuel era un hombre, un profeta, un sacerdote, un juez. 3 roles en su vida, 3 roles espirituales. El único que tuvo 3 roles espirituales descritos en la Biblia. Está Samuel, que él nunca dejó de hablar. Empezó a hablar con Dios y mantuvo esa relación que llegó al punto que nosotros podemos leer en el versículo 11, cómo Dios le revela cosas del corazón de Dios y le dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Se lo estaba diciendo a él porque Samuel, como él era el profeta, él había ungido a Saúl como rey. Pero sabemos que Saúl se apartó por toda la relación con Dios y se enfocó en su rol de rey. Pero aquí estamos viendo cómo Samuel se mantuvo en una vida de intimidad con el Padre. ¿Cuál es el orden de vida? Estar en él, como Samuel estuvo con Dios, en una relación íntima. Esa es lo que Dios quiere para nosotros. El resto Dios nos va a ir revelando qué hacer. Veamos Efesios 2:10. Busquen en Efesios 2:10. Y saben, vamos a leer desde el 8. Porque la vida de un cristiano arranca ahí en el 8. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Vemos nuevamente, es un regalo de Dios, un don es regalo. La salvación que nosotros recibimos, yo no es porque me la merecí en algún momento, para nada, sino que es un regalo que Dios trae. Mire, ¿sabes qué? No te la mereces, pero yo te traigo la salvación. No tengo que tener ninguna condición adicional para recibir la salvación. Basta con ser pecador. Y dice el Señor: todos son pecadores, no hay uno que no lo sea. Una persona, por el simple hecho de ser persona, ya es pecador. Para él Dios tiene el regalo de la salvación. Esa es la fe. Ahora el 9. No por obras, para que nadie se
significa, yo voy a hacer y voy a seguir haciendo para poder mantener mi salvación. No funciona así. Si yo ya recibí la salvación en Jesucristo, yo tengo que permanecer en Jesucristo. Porque lo que Cristo me diga que haga, esa es la obra de Él. Pero si yo me desconecto, recibo la salvación, pero me desconecto. No creo una vida de intimidad con el Padre, de oración a solas, donde Dios y yo estamos comunicados, conociéndole, porque lo conocemos nosotros a Él. No estoy en nada. Todo lo que se haga queda en hacedores de maldad, como leímos en Mateo 7. Ahora fíjese bien el 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Una vez que estamos conectados con el Padre y estamos en intimidad, seguro Dios nos pone a hacer algo. Dios nos va a poner a hacer algo. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué significa? Dios ya tiene preparado un plan para el que yo deba andar. Usted se imagina que como papá, usted le quiere llama a su hijo porque quiere decirle algo. Pero su hijo sabe que ya son las 3 de la tarde y que tiene que hacer sus tareas. Dice, ven hijo. No, ya hice las tareas. Sí, pero lo está llamando, pero usted no sabe para qué es. Más el hijo no sabe que le tiene un celular nuevo, que se lo va a regalar. Muchas veces puede suceder algo así con nuestra vida. El Señor quiere que nos acerquemos a Él, porque Él tiene algo para darnos. O Él nos quiere indicar algo que hagamos, pero no es lo que yo estoy pensando que voy a hacer. Tal vez el hijo le dice, no voy a ir porque ya sé para qué me llames, para que haga la tarea y estoy haciendo la tarea. Pero no sabe que le iba a decir, no, hombre, te iba a llevar a comerte un cono. ¿Cómo yo voy a conocer entonces cuál es la obra que de antemano el Padre tiene para mí? Si yo voy, como fue Samuel cuando le habló, y empiezo a hablar con Él. Empiezo a abrirle mi corazón. Acompañado de la palabra, sin duda. Porque a veces no se nos es tan fácil escuchar la respuesta de Dios a nuestra mente. Pero si acompañamos la oración con la palabra, seguro el Señor nos va a hablar. Seguro vamos a entender cuál es su voluntad y cuál es la obra que de antemano Él preparó para que yo anduviese. La gran pregunta entonces, hermanos, que nos compete a nosotros como cristianos, mantenernos haciéndolo, es cómo anda mi vida espiritual. No es una pregunta que yo debo hacérmela en enero. Es una pregunta que debe de ser continuamente en mi vida. Continuamente en mi vida. Porque la relación debe de ser mantenerla lo más constante. Pero el afán de la vida no va a hacer que decaigamos. El Señor sabe que vamos a decaer. Fíjense que Elías, y esto es algo muy especial que encontramos en el libro de Santiago, y esta palabra es para que no te ánimo. Busquemos Santiago 5, 17. Santiago 5, 17. ¿Qué dice? Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Usted va a decir, pero ¿quién para ser como Elías, que oró para que lloviera, y llovió, dice, fervientemente, y luego oró para
que no llueva, y dejó de llover por 3 años y 6 meses. Pero fíjense bien, ¿por qué Santiago trae a la escritura a Elías? Pero ¿cómo comienza él este pasaje? En el 17, ¿cómo comienza? ¿Qué dice de Elías? Que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Si nosotros vamos a la escritura, vamos a encontrar que Elías era un hombre que se deprimía, era un hombre que se enojaba, que se desanimaba. Nosotros tenemos que encontrar en esta palabra ánimo. Y Santiago nos está diciendo, seamos más atrevidos en la oración, porque no se trata de Elías, se trata del Dios de Elías. Ese es el detalle. No se trata de usted y yo. Si nosotros, como Elías, igual, días que estamos tristes, días que podemos estar un poco deprimidos, cansados o agotados o agobiados. Pero nosotros debe permanecer el anhelo de estar cerca del corazón de Dios, que no nos quedemos en esa etapa, que nos levantemos. Por eso esta pregunta, ¿cómo está mi vida espiritual? Me va a ayudar. Por eso el congregarnos nos va a ayudar, hermanos. Porque nos estamos nuevamente acercando al corazón de Dios. Pero la meta no debe de ser acercarme al corazón de Dios y tener la vida íntima cada vez que estoy aquí en este lugar. Porque entonces su vida va a ser pobre espiritualmente. La meta debe de ser allá en mi casa, allá en la soledad, porque dicen que tenemos que hacerlo a solas, cuando nadie me está viendo. Porque Dios quiere hablarme a mí en lo secreto. La oración es en secreto. Es una oración Dios y yo. Esa es la oración que Dios quiere. Porque en esa cercanía nos vamos a ir acercando al corazón de Dios, a conocer al Dios de Elías. ¿Quién es el Dios de Elías? Es el Dios todopoderoso, para que no hay nada imposible. Cuando nosotros encontramos la palabra, es importante, hermanos, que nosotros entendamos esta palabra. Pero también es más importante que a través de la palabra nosotros conozcamos al Dios de la palabra, al poder que está en el Dios descrito en la palabra. No nos quedemos solo en la palabra, vayámonos más allá. Conozcamos ese Dios de la palabra. Y ese Dios de la palabra lo vamos a encontrar en una vida íntima sencilla. Usted va a decir, pero ¿cómo voy a orar? Ya sabemos cómo no empecemos a echarnos flores delante del Señor, como lo hacía el fariseo, que oraba consigo mismo. ¿Qué flor nos podemos echar con el Señor? Yo puedo ser muy brillante en unas cosas, pero re mal en otras. Y el Señor conoce toda mi vida. Es como que si un alumno, usted diga, sacó 100 en matemáticas, pero se quedó aplazado en computación, en Biblia y en deporte. ¿De qué le sirve que haya sacado 100 en química, en física y en matemáticas? Igual se va a quedar aplazado un año si no recupera sus notas, ¿entendemos? No habrá ser humano en la tierra que se pueda presentar delante del Señor y se eche flores a sí mismo. Porque podemos ser muy buenos en unas áreas y muy obedientes en unas situaciones, pero no vamos a ser capaces de ser buenos en todas las áreas de nuestra vida. No lo somos, porque somos humanos, somos imperfectos. ¿Qué nos toca entonces? Venir delante del Señor con un corazón sencillo, con un corazón humilde, entendiendo lo que Él es, un Dios de misericordia, un Dios que me va a recibir conociéndome, que me va a seguir amando conociéndome. Dice que Él nos amó primero, antes que fuésemos salvos. Él nos amó primero, nos amó con todo el paquete de pecados que traíamos. La diferencia está ahora en la relación. Antes vivíamos el pecado y hacíamos cosas buenas, pero el pecado no nos hacía ni cosquillas, ni pensábamos siquiera, ni conscientes estábamos que habíamos pecado. Cuando venimos a Cristo, ¿cómo estamos? El Señor nos limpia y nos deja sin pecado, pero seguimos de vez en cuando fallando.
pero permanecemos en su gracia. Ya eso es menos. Por eso necesitamos estar en la comunión íntima con Él, para vivir en el perdón de Jesucristo, para vivir en la renovación de nuestro ser interior y para ir conociendo a ese Dios todopoderoso. ¿Qué más podemos hacer? El Señor nos va a ir revelando las obras que leímos en Efesios, que de antemano preparó para que yo ande en ellas. Y entonces ya no seríamos hacedores de maldad, seríamos hacedores del bien, constructores del reino de Jesucristo aquí en la tierra. Ese es nuestro rol, engrandecer el reino de Cristo en la tierra. Eso es lo que nosotros debemos. A eso nos ha llamado el Señor. Algunas preguntas para reflexionar. ¿Ha perdido la disciplina de pasar tiempo con Él, buscando su rostro y su compañía? ¿O lo han vencido las constantes demandas para hacer cosas en la iglesia o en el mundo? Porque puede ser que el pensar que hacemos cosas en la iglesia sustituye mi vida íntima con Dios, que es lo que le pasó al ejemplo que nos mostró Jesucristo en Mateo 7, 22 y 23. Es un graso error. ¿O será que se ha enfriado un poco la relación con el Señor? ¿Es mi búsqueda más mecánica que verdaderamente entendida de lo que Dios quiere? Estar en uno de estos no es el problema. El problema sería estar en uno de estos y no darnos cuenta. Pero si yo digo, yo estoy aquí, o yo estoy aquí, o yo estoy aquí, eso es algo bueno. Quiere decir que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, porque dice su palabra que solo el Espíritu Santo tiene el poder de convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y esa es la obra que hace el Espíritu Santo. Es una obra de amor, es una obra de restaurar. Él está para ayudarnos a permanecer en Jesucristo. El Señor quiere que estemos en Él. Y el Señor tiene preparadas obras de antemano para restauración en este 2015. Y el Señor quiere que arranquemos en el orden que debe de ser. Acerquémonos con confianza. Renovemos nuestra relación con Jesucristo. Si hubiese alguien que nunca ha iniciado esa relación con Jesucristo, Dios le trajo aquí hoy para que inicie esa relación con Él y encuentre en Él salvación. Ahí comienza la vida del cristiano, en la salvación, en recibir el regalo que Cristo nos otorga por su amor para con nosotros. Así que esta mañana vamos a hacer dos oraciones. La primera oración va a ir dirigida a aquellas personas que nunca han hecho una oración para recibir a Jesucristo como lo que Él es, el Salvador y Señor de su vida. O aquellos que algún día hicieron esta oración, pero se devolvieron del camino. Esta es la mañana para restaurar esa relación. Dice, yo no tengo, es más, nunca le he tenido una relación. Esa es la primera oración que vamos a hacer. Y la segunda va a ser para que el Señor nos ayude a poder mejorar, hacer los ajustes, hermanos, que Él sabe que nosotros necesitamos para estar en Él. El Señor quiere que estemos en Él. Y esta es la mañana donde vamos a hacer reflexión y tomar decisiones para hacer los ajustes en nuestra vida, los compromisos, pactos con el Padre, para buscarle de todo corazón en la medida que Él merece, para que nosotros seamos cristianos que permanecemos en Él. Muy bien, así como están sentados, quiero pedirles que